Imagina empezar a notar un pitido en el oído que no se va nunca. Al principio puede parecer algo sin importancia, algo puntual, pero con el paso de los días empieza a repetirse, a hacerse constante, y es ahí cuando aparece la gran pregunta. ¿Esto es peligroso? El tinnitus, también conocido como acúfenos, es esa percepción de sonido sin que exista una fuente externa real. Puede ser un pitido, un zumbido, un silbido o incluso un ruido más complejo. Y lo primero que hay que entender es algo muy importante. En la mayoría de los casos, el tinnitus en sí mismo no es una enfermedad peligrosa. Sin embargo, eso no significa que deba ignorarse. Muchas personas se asustan al notar estos sonidos porque los asocian automáticamente con algo grave. Y aunque en la mayoría de situaciones no lo es, el tinnitus sí puede ser una señal de que algo está pasando en el sistema auditivo o incluso en otras partes del cuerpo. Es decir, no es el problema en sí, sino un síntoma que conviene observar con atención. Aquí es donde entra una idea clave. No todo tinnitus es igual. Hay personas que lo perciben de forma leve, solo en momentos de silencio, y pueden convivir con él sin grandes dificultades. Pero otras lo sienten de forma constante, intensa, llegando a afectar su concentración, su descanso e incluso su estado de ánimo. Y en estos casos, aunque no sea peligroso a nivel médico inmediato, sí puede tener un impacto importante en la calidad de vida. Entonces, ¿cuándo deberías preocuparte realmente? Hay ciertas situaciones en las que conviene prestar más atención. Por ejemplo, cuando el tinnitus aparece de forma repentina sin motivo aparente, cuando solo afecta a un oído, cuando viene acompañado de pérdida de audición, mareos o sensación de presión. También cuando cambia de forma brusca o se vuelve mucho más intenso de lo habitual. Estos casos no significan necesariamente que haya algo grave, pero sí que es recomendable no dejarlos pasar. Otro punto importante es entender el componente emocional del tinnitus. Muchas veces, el verdadero problema no es el sonido en sí, sino la reacción que genera. La ansiedad, el estrés o la preocupación pueden hacer que ese pitido se perciba más fuerte, más presente, creando un círculo difícil de romper. Por eso, aunque el tinnitus no sea peligroso en la mayoría de los casos, sí puede volverse muy molesto si no se gestiona bien a nivel mental y emocional. Es fundamental también evitar caer en el miedo constante. Buscar información está bien, pero obsesionarse con el tema puede hacer que el cerebro centre aún más su atención en el sonido, amplificándolo. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más lo buscas, más lo escuchas. El cerebro tiene una capacidad enorme para filtrar sonidos, pero cuando algo nos preocupa, ese filtro deja de funcionar igual. Si has llegado hasta aquí y alguna vez has sentido ese pitido, quiero decirte algo importante. No estás solo. Muchísimas personas en todo el mundo experimentan tinnitus en algún momento de su vida. Y en muchos casos, con el tiempo, el cerebro aprende a ignorarlo o a darle menos importancia. Si este tipo de contenido te está ayudando a entender mejor lo que te ocurre, puedes suscribirte al canal porque iremos subiendo más vídeos claros, directos y sin complicaciones sobre este tema. Volviendo a la pregunta inicial, la respuesta sería esta. El tinnitus no suele ser peligroso, pero sí es algo que merece atención. No desde el miedo, sino desde la información y la calma. Observar cómo aparece, cuando se intensifica, que lo acompaña, todo eso puede ayudarte a entender mejor tu situación sin caer en alarmismos innecesarios. Y sobre todo, hay que recordar algo clave. Cada caso es diferente. Lo que para una persona es algo puntual, para otra puede ser algo constante. Por eso es importante no compararse y no sacar conclusiones rápidas. Otro aspecto que suele preocupar mucho es si el tinnitus puede ir a peor. Y la realidad es que no siempre sigue una línea clara. Puede mantenerse estable, mejorar o empeorar dependiendo de muchos factores. Por eso es tan importante no anticiparse con pensamientos negativos. El miedo al futuro muchas veces pesa más que el propio sonido. Si este video te ha hecho ver el tinnitus desde otra perspectiva, déjamelo saber con un comentario. Saber qué dudas tienes o que te gustaría entender mejor ayuda mucho a crear contenido que realmente aporte valor. Para terminar, quédate con esta idea. El tinnitus puede ser molesto, puede ser desconcertante, pero en la mayoría de los casos no es peligroso. La clave está en entenderlo, no entrar en pánico y saber cuándo merece la pena prestarle más atención. Porque al final no se trata solo de lo que escuchas, sino de cómo lo interpretas. Y aquí es donde muchas personas encuentran un pequeño punto de calma. Entender que el sonido, aunque esté ahí, no siempre tiene el mismo significado. A veces no es una amenaza, sino una señal que el cuerpo envía y que el cerebro interpreta de forma exagerada. Con el tiempo,
Y sin forzar nada, muchas personas consiguen que ese sonido pase a un segundo plano. No desaparece por completo, pero deja de ocupar el centro de su atención. Y eso, en la práctica, cambia mucho la experiencia. También es importante recordar que el silencio absoluto no siempre ayuda. En muchas ocasiones, cuando todo está en silencio, el tinnitus se percibe con más intensidad. Por eso, algunas personas notan alivio cuando hay un poco de sonido ambiente, como ruido suave de fondo, conversaciones lejanas o sonidos cotidianos. Esto no es una solución universal, pero sí una observación común que ayuda a entender cómo funciona la percepción del sonido en nuestro cerebro. Otro punto que conviene tener en cuenta es la paciencia. Vivimos en una época en la que queremos respuestas rápidas para todo, pero el tinnitus no siempre sigue ese ritmo. A veces requiere tiempo, adaptación y, sobre todo, comprensión. No se trata de luchar contra el sonido constantemente, sino de aprender poco a poco a convivir con él sin que controle tu día a día. Y si en algún momento sientes que la preocupación aumenta o que el tinnitus te afecta más de lo normal, es totalmente válido buscar orientación profesional. No porque sea necesariamente grave, sino porque tener una referencia clara puede darte tranquilidad. Al final, la información correcta, sin alarmismos y sin promesas irreales, es una de las herramientas más importantes que puedes tener. Porque cuanto más entiendes lo que pasa, menos miedo genera. Y cuando el miedo baja, muchas veces también lo hace la intensidad con la que percibes ese sonido. Así que si hay algo que puedes sacar de todo esto es lo siguiente. El tinnitus puede asustar al principio, puede generar muchas dudas, pero en la mayoría de los casos no es peligroso. Y entender eso ya es un paso enorme.